Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Hoy vamos a culminar este estudio seriado que hemos estado viendo estos últimos domingos acerca de esa situación que vivió el apóstol Pedro, de esa situación tan triste y lamentable que muy pocas veces se quiere mostrar por lo que representa vergonzosamente para cualquier cristiano, y que, como hemos estado viendo, todos, hermanos, si nos ponemos honestamente en los zapatos de Pedro, todos hemos sido Pedro. Amén. Todos lo hemos negado de una y mil maneras. No le hemos negado una, dos ni tres. Lo hemos negado muchísimas más veces que Pedro. Y si nos llegáramos a multiplicarla, pues nos sorprenderíamos, porque hasta la misma fecha, estando aquí en la misma casa del Señor, lo seguimos haciendo. Vimos, hermanos, a manera de resumen, cómo fue la situación que llevó al apóstol Pedro, a pesar de lo que había dicho en estas lecturas que hemos estado analizando y estudiando, donde le dijo: Señor, yo no te voy a negar. Si todos te abandonan, yo voy a estar contigo e incluso voy a dar la vida por ti. Lo siguió, cometió errores, estuvo en el lugar equivocado e hizo situaciones que, la verdad, hermanos, si nos ponemos en sus pies, pues nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, o tal vez hasta peor, ¿verdad? Y vimos cómo poco a poco empezó en los pasos de decadencia, cómo fue lo que lo orilló, cómo fue lo que hizo que Pedro negara a Jesús. Vimos que precisamente en lo que tanto se jactaba, perdió la batalla, pero aún no perdía la guerra. Tuvo una batalla que perdió y fue muy dolorosa su batalla perdida. Pero hoy, hermanos, vamos a ver precisamente, culminando este estudio, la victoria de Pedro. Y si ahora también nosotros ocupamos los pies, los zapatos de Pedro, nosotros también podemos aspirar a ver cómo poder obtener la victoria como la tuvo Pedro. Y les comentaba que en los 4 evangelios está narrada la historia, lo que nos da una idea de la importancia de este hecho, y que Dios, estableciendo su voluntad en las Sagradas Escrituras, en los 4 evangelios, quiere que todos entendamos, comprendamos la seriedad de este asunto. La negación de Pedro, la pérdida de esa batalla, pero la guerra continúa. Y les invito, hermanos, a que me acompañen una vez más, pero ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, donde está precisamente narrada nuevamente esta misma historia. Es Marcos 14, versículo 66. Versículos 66 al 72, perdón. Marcos 14, 66 al 72. Y dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, no sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pedro, él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Esta, hermanos, es la situación y es la vida real del cristiano de hoy en día. Es su vida espiritual actual. Este momento, precisamente este momento, es lo que
que más refleja al cristiano de estos tiempos. No importa los años que lleven del Evangelio, no importa lo que conozca la Biblia, no importa lo que quiera pensar de sí mismo, porque acuérdense, hermanos, que una de las cosas que llevó a Pedro a negar a Jesús fue su jactancia, su negligencia y seguir a Jesús de lejos, como muchos cristianos hoy lo quieren hacer, creyendo, hermanos, que desde casa lo pueden adorar o alabar, porque siempre están justificando su ausencia en la iglesia. No hay justificación, hermanos, lo siento mucho, pero no lo hay. Habrá casos específicos, pero ya no voy a redundar porque ya lo hemos dicho muchas veces. Así que Marcos, hermanos, hace un paréntesis en el relato del juicio al Señor para contarnos la negación de Pedro. Y si pudiéramos ponernos estrictos, hermanos, quiero que sepan que la versión más fidedigna a los hechos verídicos y acertados de cómo Pedro vivió esa situación es el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué, hermanos? Porque Marcos fue discípulo e hijo en la fe del apóstol Pedro. Y Pedro le tuvo que platicar directamente a Marcos precisamente su historia. Y por eso podemos de aquí tomar la más importante. Y es importante cada palabra que está escrita en esta pequeña versión, porque es lo que nos va a orientar y nos va a llevar a la victoria que Pedro tuvo después, cuando en el versículo 72 dice: y pensando en esto, lloraba. Así que, hermanos, hoy yo les invito a que en este estudio piensen en eso, piensen en su vida, piensen en su recorrido de todo el tiempo que llevan siguiendo al Señor Jesucristo, donde se encuentran en estos momentos. Y te pido que con toda humildad me sigas con cuidado, hermano, para que al final, cuando veas cómo Pedro obtuvo su victoria, pues tú también la tengas. Amén. Y eso, hermanos, es importantísimo. Ahora, seguimos, hermanos. Aunque esto es imposible que ocurra, pero pues la Biblia lo tiene registrado, ¿verdad? Sí nos podemos empezar esta mañana a preguntarnos: ¿qué pasaría con nosotros si Jesús nos negara delante del Padre? Es una buena pregunta, ¿verdad? Nosotros lo hemos negado tantas veces. Pero ¿qué pasaría si el Señor Jesucristo negara que nos conoce? Y está escrito, ¿verdad? Así como lo hizo Pedro con Jesús. No cabe duda, hermanos, que Jesús sí tendría muchas razones para negarnos, ¿no lo creen? Para avergonzarse de nosotros. Mientras que ningún hombre tiene un solo motivo para avergonzarse de Jesús. Pero esto sí, es más incomprensible como creyentes, como nosotros sí nos avergonzamos del Señor muchas veces. En la misma manera, todos los días en donde actuamos, donde estemos, cómo nos comportamos, hermanos. Cuando nos empiezan a acusar, a señalar, a burlarse de nosotros por nuestra fe, inmediatamente, hermanos, nos avergonzamos del Señor. Y ya vimos el otro domingo anterior por qué Pedro perdió esa batalla, ¿verdad? Cómo le llovieron las críticas, los ataques, y que en todas las veces que lo hemos visto estos últimos domingos, vemos el mismo patrón de conducta. Y ese es el mismo patrón de conducta que tiene el cristiano de este día, de estos tiempos. Así que Marcos, hermanos, siendo discípulo de Pedro, recogió el testimonio del apóstol y sus experiencias con el Señor. Ahora, no estoy diciendo que solamente la porción de Marcos importa, porque todos tienen algo que aportarnos según su perspectiva. Pero si Marcos era discípulo de Pedro, por supuesto que conocía a detalle, y que Pedro le haya dicho: escribe esto, imagínense, hermanos. Obviamente entendemos que es el más fidedigno. Y qué interesante, hermanos, porque todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en el patrón de conducta que lo llevó a la negación. Y es ahí, hermanos, donde estamos perdiendo la batalla. Pero la guerra aún sigue. Amén. ¿Qué interés podía tener Pedro en hacer público ese fracaso tan vergonzoso y que tanto dolor le había causado? Pensemos que la razón por la que lo hizo fue para que nosotros podamos aprender importantes lecciones a partir de lo que le ocurrió a él.
porque Él quiere que nosotros no pasemos, ni vivamos, ni experimentemos esas cosas tan dolorosas. Además, debemos de recordar que la Biblia no es un libro que esconde los fracasos de los hombres que Dios utilizó, ni tampoco los idealiza. A veces, hermanos, nosotros somos los que tenemos esa tendencia de idealizar un personaje y tomarlo como wow, incluso por encima de Jesús. Y no, hermanos, por supuesto que no. La palabra de Dios nunca lo hace, y debemos estar agradecidos de que así sea, porque cuando consideramos a los hombres de Dios que aparecen en las Escrituras, viendo sus fracasos, también vemos sus victorias, cómo Dios los encaminó a las victorias, y nos resulta sencillo identificarnos con ellos. El problema es que el cristiano de hoy solamente quiere identificarse en la victoria, solamente quiere encontrarse en la posición victoriosa, y muy pocas veces acepta estar en el lado del fracaso, porque entonces decimos, pues es que no me conviene, yo no vine al cristianismo a fracasar. Pero no, hermanos, eso es parte del crecimiento, eso es parte de la madurez, eso es la parte esencial para llegar al éxito. Si no fracasas, hermano, no tienes aprendizaje, no puedes caminar, no puedes dar un paso. El problema, hermano, es que te quedes sumido allí y no te levantes. O el peor de los casos, hermano, es que te quieras levantar a tu propia manera. El fracaso va a ser peor y más doloroso aún. Pero Jesús, hermano, siempre está allí para tendernos la mano, para levantarnos y irnos a la victoria, como lo hizo con todos los hombres del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y eso, hermanos, es lo que nos debe interesar en esta mañana. Tenemos que entender, hermanos, que Pedro estaba en el lugar equivocado. No podemos negar que Pedro llegó mucho más lejos que los otros discípulos. Todos los demás discípulos huyeron, ¿se acuerdan? Solamente Pedro iba detrás. Pero el Señor le había dicho que por el momento no le podía seguir, algo que Pedro no quiso hacer, sino que seguía en su carne. Yo voy a dar la vida por ti, Señor. Y Jesús le dijo, Pedro, a donde voy no me puedes seguir en estos momentos. Y lo hizo. Así que, hermanos, el hecho de que aquella noche estuviera en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado, no lo debemos de asociar como una gran lealtad de Pedro, porque desobedeció a Jesús, porque en ese caso su lealtad le hubiera generado obediencia y no hubiera seguido a Jesús hasta ahí, sino que le hubiera creído lo que le dijo en 3 ocasiones antes. Es necesario, le dijo el Señor, es necesario que yo vaya y padezca mucho de los ancianos, sea juzgado y sentenciado a muerte, morir, sepultado y resucitar al tercer día. ¿Qué iba a hacer Pedro ante eso, hermanos? Él quiso evitarlo. En otras palabras, hermano, estaba haciendo el trabajo de Satanás, porque era lo que Satanás quería. Pero bueno, otro detalle que debemos notar es que mientras esperaba para ver qué ocurría ahí con Jesús en el patio, pues se acercaron y lo vieron calentarse al fuego. Y qué interesantes palabras utiliza la Biblia. El otro de los detalles es que se mezcló con ellos para pasar desapercibido. Así que, pues, el estar ahí ya era otro acto de desobediencia. Juntarse con los enemigos de Jesús, hermanos, fue otro paso para la negación. Y muchas veces eso lo pasamos muy por alto, hermanos. Nos llegamos a juntar con personas que son literalmente enemigas de Dios para estar entre ellos y pasar desapercibidos para que no nos juzguen. Y ahí estamos, hermanos, nuevamente en pos de negar al Señor Jesucristo, y muchas veces lo queremos justificar diciendo, es que es la manera de atraerlos al Evangelio, y nos salen los teólogos y vamos y leemos lo que Pablo le dice a los corintios y le dice que me es necesario hacerme como uno de ellos para ganarlos a ellos. Solamente que torcemos el pasaje y no entendemos el contexto en que Pablo está utilizando ese pasaje a la iglesia de Corinto. Y aunque sabemos, hermanos, que tenemos que llevar el Evangelio a todos, tenemos que tener mucho cuidado con asociarnos, mezclarnos entre los enemigos de Jesús. Así que vamos a tener, hermanos, que aprender de esta lección de Pedro, porque al pensar o creer que estamos haciendo algo bueno,
algo correcto o algo bíblico, pudiéramos encontrarnos en la desobediencia como lo está haciendo Pedro. Y entonces dejaríamos de ser la luz y la sal para este mundo. La negación de Pedro, hermanos, tenía, obviamente, él solamente quería ver el proceso, pero cuando la criada, ya leímos, se dio cuenta de que él era uno de los discípulos de Jesús, y después de acusarle directamente, lo siguió por el patio del sumo sacerdote y le dijo a las demás personas. Ya de repente, hermanos, aquella mujer había puesto al apóstol en graves problemas. Las acusaciones le llovían por todos lados, y aquello era suficiente como para poner de negocio a cualquiera. Nadie de nosotros podría decir, hermanos, lo contrario. Nadie de nosotros puede decir que estando en la posición de Pedro hubiera hecho algo diferente. Aunque digas tú por dentro del corazón, yo sí, pastor, por supuesto que no. No lo harías, hermano. Y no lo haremos. Porque no tenemos esa capacidad. Cuando nos vamos a encontrar en la prueba, nos vamos a dar cuenta que somos más parecidos a Pedro de lo que pudiéramos querer. Mas, sin embargo, sí nos podemos parecer a Pedro si seguimos su consejo que nos da para obtener la victoria. Ahora, fíjense qué interesante, hermanos. De repente se encontraba nervioso, acusado, negando a Jesús. De repente se dio cuenta que estaba calentándose en el fuego, y se dio cuenta que se estaba quemando con el fuego, pero no el de la fogata, ¿verdad?, sino de las acusaciones que le estaban haciendo. ¿Cómo salir de esa situación en la que nunca debió haberse metido si hubiera obedecido a Jesús? ¿Cómo salir de allí? Parece que ese momento el terror, el miedo se apoderó de Pedro, y al verse encerrado se dio cobardemente ante las preguntas de aquella criada. Y es lo que le pasa al cristiano de hoy en día. Lo orillan, lo llevan, lo atacan, lo juzgan, incluso utilizan, hermanos, el chantaje de poner a un cristiano entre la espada y la pared, prácticamente a decidir: o Jesús o yo, o tu felicidad o yo, o el amor o Jesús, tu familia o yo. ¿No es así, hermanos? ¿Y cuántos cristianos ceden ante estas cuestiones? No llega el muchacho inconverso con la novia y le dice: ¿prefieres más a tus hermanos que a mí? Pues entonces aquí la cortamos. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace la novia? No. Ya no voy a la reunión. Están negando a Jesús. Y viceversa también. Cuando llegan con el muchacho y también lo ponen en ese predicamento, y ahí están las consecuencias. Y los cónyuges no es diferente, aún con mayor razón, porque se sienten con más derecho. Así que no digamos, hermanos, que no. Y cuando decimos no, es que yo no, pastor. Sí, dices que no, pero con tus hechos lo confirmas, dice la Biblia. Y muchas veces son de esas cuando hay ausencia, ¿verdad? Cuando ponen de pretexto, y es que él, y tú qué. La relación con Jesús es una relación independiente. Si el marido no quiere venir, ¿qué te impide que vengas tú? O viceversa. Y los hijos igual. La relación es personal. Así que no digamos que no hacemos lo mismo que Pedro, porque lo hacemos más de las veces que quisiéramos. Incluso hoy mismo alguien de ustedes se pudo haber enfrentado a esa situación. Ay, pastor, pues es que llegaron mis familiares y ni modo de eso. ¿Entendemos? No tenemos la capacidad, hermanos, y somos cobardes cuando nos enfrentan a esa situación, igual que Pedro. Y por eso perdemos las batallas. Somos derrotados. Y lo peor de todo, hermanos, es que estamos haciendo la voluntad del diablo, no la de Dios. Y es que si se enoja mi esposo, pastor, usted no la conoce. Yo no, hermano, pero Dios sí. Y Dios sabe cómo ponerlos en cintura, ¿verdad? Si tú obedeces a Dios, hermanos, Dios se encarga de ellos y los pone en cintura. Pero como te falta esa fe, no obedeces a Jesús.
Y nos encontramos en esa situación, siempre justificando por algo así. ¿Dónde había quedado esa fidelidad de Pedro? Hasta la muerte que había prometido a Jesús, de la que alardeaba incluso delante de los apóstoles. No, Señor, si todos ellos se escandalizan, yo no. Y así muchos cristianos dicen hoy en día. Y lo dicen delante de todos, yo lo hago, yo esto. Y a la primera prueba, es que no pude, es que no tuve tiempo, y es que, ¿qué? Nada, hermanos. ¿Cómo Pedro podía decir que no conocía al Señor si había pasado con él los 3 años más hermosos de su vida? Muchos llevan más de 3 años con el Señor, ¿no? Y aún lo sigues negando. ¿Cómo lo podía negar? ¿No había estado Jesús en casa de Pedro y había sanado a su suegra? ¿No ha sanado Jesús personas en tu hogar? ¿Acaso el Señor Jesús no se hizo presente en esta pandemia en tu casa? ¿Y luego? ¿Por qué lo negamos? Muchos murieron, muchos no, gracias a Jesús. Y aún así lo siguen negando. ¿No había usado la barca de Pedro como púlpito improvisado cuando habían ido juntos a pescar? ¿No ha utilizado tu casa para llevar el evangelio o el discipulado bíblico? ¿No te das cuenta del privilegio que Jesús te escogió tu casa para que fuera su casa y predicar en tu casa, y lo sigues negando? ¿Por conveniencia para con los hombres? ¿O porque no te ataquen? No digas, hermano, que no lo haces, que no vas a negar a Jesús. ¿No lo había elegido como uno de sus apóstoles y lo había enviado a predicar? El Señor Jesucristo no te ha dicho que Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, y lo sigues negando, lo sigues haciendo a un lado. ¿No había subido el Señor al monte y le había visto transfigurarse? Pocas cosas que solo ven los del círculo cercano, íntimo a Jesús. Si aquí te ha tocado, hermanos, tener una cercanía a Jesús más que la mayoría, ¿y por qué lo sigues negando? Te ha revelado más cosas que a los demás y aún lo sigues negando. Has llegado a un curso más adelantado que tus hermanos de la iglesia y lo sigues negando. No digas que no lo digas o que no lo vas a hacer. ¿No le había salvado de ahogarse en medio del mar de Galilea cuando caminó literalmente en el agua a Pedro? ¿No le dijo, Jesús, sálvame? ¿No te salvó a ti en este mar de inmundicia? ¿No te sacó de este mundo de porquería? ¿No te sacó donde te estabas ahogando en la maldad, en los pecados, en los vicios? Y aún le sigues negando. No digas, hermano, que no lo vas a hacer. ¿Cuántos momentos, hermanos, entrañables hemos vivido juntos para que ahora a la primera dijéramos que no lo conocemos? Lo hacemos, hermano, más de lo que quisiéramos. Todo esto, hermanos, en la persona de Pedro, le llevó a descubrir que era mucho más débil de lo que se había imaginado. Y eso debe ser una lección para nosotros. Nos jactamos de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Nos jactamos de que estamos discipulados. Nos jactamos de tantas cosas y conocimientos bíblicos, pero a la primera que viene cedemos y negamos a Jesús. Y el nacer en una cristiana no es ninguna garantía. De hecho, son los que más lo niegan, porque se sienten tan jactanciosos de eso, que son de los más desobedientes. Y aunque digan que no, con sus hechos no confirman. Por eso, Pablo, estando también en la condición de que muchas veces él lo hizo, nos dejó escrito primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, ¿verdad? Donde nos dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, el que se crea tan fuerte, tan valiente, no, Señor, yo no te voy a negar, ¿cómo crees? Yo te amo. Dice la Biblia ahí, el que quiere estar firme, mire que no caiga, porque haciendo yo algo, voy a ser eliminado. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. El proceso de la caída de Pedro es algo que nos tiene que dar otra lección.
porque fueron muchos pasos que ya hemos estado viendo estos domingos. Vimos, hermanos, que tenía una confianza excesiva en sí mismo, y el punto no hizo caso a las advertencias de Jesús. Así es el cristiano de hoy en día, que confía demasiado en sí mismo, en su capacidad intelectual, en su conocimiento, y a veces el conocimiento, hermanos, que tienen, pues solamente es secular, no tienen ningún conocimiento espiritual, y el poco conocimiento espiritual que tienen, lo utilizan y está fuera de contexto, porque nunca han sido entrenados en la gracia. Y Pablo le dice eso precisamente a Timoteo, que tiene que entrenarse en la gracia. ¿Y cómo, para qué sirve el entrenamiento? Para capacitar y perfeccionar a una persona, ¿verdad? Entonces, hermano, no digamos, porque nosotros muchas veces no podemos aceptar eso y no confiamos demasiado en sí mismo, como Pedro. Tampoco, hermanos, ejerció la vigilancia de la oración. Cuando Cristo le dijo, no podéis velar conmigo una hora. ¿Cuántas veces, hermanos, no somos tan negligentes en la oración? Y siempre porque le echamos la culpa al trabajo, ¿no? Porque andamos corriendo. Y es que no tengo tiempo. Pero si quieres que el Señor tenga tiempo para ti. No, hermanos, somos muy egoístas y negligentes en la oración. Cuando no oramos, eso se traduce literalmente en negar a Jesús. Porque Jesús dijo, no puedes velar conmigo una hora. Pedro, hermano, se la pasaba dormido, igual que muchos cristianos. Vienen a bostezar a la iglesia, creyendo, hermanos, o más bien evidenciando su estado espiritual. Pero ya los quiero ver el siguiente domingo en el Super Bowl. A ver cuántos bostezos te echas. Y a ver si alguno también lo toma como un pretexto, aunque sea hasta las 5, ¿verdad? Pero tiene que preparar la fiesta. A ver cuántos bostezan. O en el estreno de una película en el cine, también al cine van a bostezar, van a dormirse. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque son estados espirituales y estamos en la situación de Pedro. Estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Pero también estamos hablando de ti, porque así estás en esa condición. Y muchos, precisamente por no levantarse temprano el domingo, no pueden hablar con Jesús una hora, negándolo. No digas que no lo niegas. No entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando, usó las armas de la carne para pelear. No sacó la espada y le cortó la oreja derecha a Malco, siervo del sacerdote. A veces nosotros queremos que en la iglesia se haga lo que yo quiero, que el pastor predique lo que yo quiero oír, que se canten las canciones que solo a mí me gustan. No, hermanos, la iglesia se trata de Jesús. Venimos a aprender de Jesús para aplicarlo en nuestra vida, darle gloria y honra y llegar a la imagen de Jesús, porque ese es el propósito, ¿se acuerdan? La razón por la que venimos a la iglesia no es para entretenernos, no es para ocupar un tiempo muerto los domingos. Venimos, hermanos, jueves y domingos con el propósito de alcanzar la estatura y la medida de un varón perfecto llamado Jesucristo. Ese es el propósito. Y todo se trata de Jesús. Y Pedro no lo entendió. Por eso él quiso resolver la batalla a su manera, como muchos cristianos. Además, a partir del momento cuando llegaron a ser arrestados, pues quedando solos, como el Señor se los había dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Y todo para poder vencer la tentación nos viene del Señor, y por eso cuando no tenemos comunión con Él fracasamos. Cuando queremos seguir a Jesús de lejos, en casa, comoditos. Eso, hermanos, también es una señal espiritual. Y yo sé, hermanos, que muchos lo van a tocar. Ay, pastor, ¿sabes que como ya me vio hacerlo, me está echando la pedrada? No, claro que no. Es edificación. Si tienes madurez, lo vas a tomar como edificación. Y no es que sea pecado, hermanos, pero ¿cuántos traen sus Biblias físicas? El traer la Biblia en el celular no es pecado, y usarla tampoco es pecado, pero
quieren las cosas fáciles. Hay que utilizar la Biblia así siempre, hermanos. No estoy diciendo que sea pecado utilizar la otra, no. Pero no busquemos siempre lo más fácil, lo más cómodo para seguir a Jesús. Porque eso, hermanos, es algo de lo que Jesús nos está diciendo: separados de mí nada podéis hacer. Finalmente, hermanos, pues lo siguió de lejos y se mezcló con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos. ¿Acuérdense, hermanos, lo que aprendimos en el domingo anterior? ¿Por qué identificaron que Pedro era Galileo? Por su manera de hablar. Si tu vocabulario, hermanos, es igual al del mundo, te estás mezclando con los enemigos de Cristo y estás negando a Jesús. Si tú entras a un lugar y empiezas a hablar como ellos, incluso con palabrotas en doble sentido, contando chistes rojos, hermano, estás negando a Jesús. No digas que no lo niegas y que no lo harías, por supuesto. Entonces, hermanos, estamos viendo, son 6 pasos de retroceso. Fíjense, hermanos, qué interesante es la Biblia. Digo, para los que les gusta estudiar. ¿Saben por qué, hermanos, Lot, el sobrino de Abraham, se perdió en el mundo? Si ya leíste Génesis, ya tuviste que haber llegado allí. Tuvo 6 pasos de retroceso, ¿no? Por eso llegó a Sodoma y Gomorra. Y ya saben la historia. Los 6 pasos, hermanos, que Pedro también lo llevó a negar a Jesús. Ahora, qué interesante que en las 2 historias se menciona el fuego, ¿verdad? Eso se los digo, hermanos, para que se interesen en la lectura, para que se interesen qué cosas nos tiene mostrados la Biblia. Y vamos a ver al final algo también del fuego. Vamos a ver, hermanos, cuál fue la victoria de Pedro, porque eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? No que me acuse, pastor, no que me diga qué tan mal estoy. Hermano, si no lo sabes, ¿cómo vas a saber en qué tienes que cambiar? Si no te lo digo, ¿cómo vas a saber en qué has estado fracasando y en qué has estado negando al Señor Jesucristo? Así que vamos, hermanos, y después de estas acusaciones, y si tú quieres llamarle pedradas, bueno, pues está bien, hermano, lo siento mucho por ti, pero no es el propósito es generar la victoria. Y solamente, hermanos, se logra de esa manera. Vamos a ver, hermanos, Marcos 14, por favor, ahí donde hicimos la lectura, versículo 72, vamos a leer. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y fue lo que les dije al principio. Quiero que piensen, hermano, hasta ahorita, su camino, su andar con Jesús. Piénsenlo hasta el momento en qué parte de los retrocesos nos pudiéramos estar encontrando. ¿En qué parte pudiéramos estar negando a Jesús? Que tal vez yo creía que eso no era negar a Jesús. Piensen, hermanos, piensen. Hasta el final llora, pero ahorita quiero que piensen. ¿Qué sentimientos agitaban el alma del apóstol Pedro en esos momentos? Dice que se recordaba todas las palabras que Jesús le había dicho. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Desde el primer día Jesús te está hablando, te está diciendo palabras, te está mostrando su voluntad a través del discipulado bíblico, de la lectura diaria, de las predicaciones dominicales, etcétera, etcétera. Y ahora, hermanos, con los devocionales diarios que le comparto, todos los días, hermano, está recibiendo palabra. Acuérdate de cada una de ellas. Digo, si es que te acuerdas, ¿no? Y si es que los lees. Y entonces vamos a poder entender cómo se encontraba Pedro en esos momentos, recordando. Seguramente, como Pedro, vas a tener amargos remordimientos que te van a atormentar pensando en lo que acababas de hacer o estás haciendo. ¿Cómo podía haber negado al Señor Jesús después de todo lo que había hecho por él y de todo lo que le dijo? ¿Cómo podía corresponder de esa forma al amor y a la amistad y a las enseñanzas de las que tantas veces Cristo le había hecho partícipe? Céntrate en eso, hermanos, piénsalo. Seguro que también vas a recordar
lo que el Señor te ha advertido en otras ocasiones a tu vida, desde el primer momento que te empezó a hablar. Pedro tal vez le pasó por la cabeza lo que los demás discípulos dirían de él, pero te importa más, hermano mío, lo que digan los otros cristianos que lo que diga Jesús de mí. Porque lamentablemente esa es una situación muy frecuente en las iglesias. Ay, es que, ¿qué va a decir el hermano tal o la hermanita tal? ¿Qué va a decir el pastor? Hermano, eso es lo que menos importa. Lo único que importa es lo que dice el Señor Jesús y de lo que te ha advertido una tras vez en que te estás equivocando. Lo mismo que hizo Dios con el hermano, con Caín, cuando le dijo: Caín, el pecado está a la puerta. Piensa, porque te puedes encender de él. Y Caín obedeció al Señor. ¿Se escuchó? ¿Lo escuchó? ¿Cuál fue su reacción? Fue y mató a su hermano. Ya sabemos la historia. Estamos en la posición, hermanos. El Señor te recuerda domingo a domingo con su palabra lo que te advierte, lo que estás mal. No es para que lo tomes como que me están regañando, me están echando la pedrada y que ya me dijeron y que no le parece nada al pastor. Hermano, yo te estoy pasando lo que dice Dios. Tú sabes si le obedeces, porque la advertencia te la está dando Dios. Y aquí, hermanos, esto es donde nos ponemos nuevamente en la posición de Pedro. Recuerda y piensa. Así que fue una humillación lo que vivió Pedro, muy doloroso, pero totalmente necesaria. A veces, hermano, el cristiano de hoy no quiere enfrentarse a una humillación, no quiere bajar de nivel, no quiere bajar de puesto, no quiere hacer algo que tal vez no vaya con su estatus social. Pero, hermanos, en la iglesia, para alcanzar un lugar más alto, empieza con el servicio. Y muchos, hermanos, no entienden que el primer púlpito de cualquier cristiano es la escoba. Ay, ¿cómo yo voy a agarrar una escoba, pastor? Yo soy ingeniero, yo soy doctor. Jesús era rey de reyes y señor de señores, y le lavó los pies apestosos a los apóstoles, ¿no? ¿Quién de nosotros va a tener esa humildad? Se empieza desde abajo, hermano. Como en cualquier empresa, se empieza desde abajo. Y son lecciones de vida para todo momento. Así que tenemos que ver. Ahora, lo más positivo de esto fue el arrepentimiento de Pedro, pero no fue solamente el arrepentimiento, sino que fue muy rápido. Fue muy rápido su arrepentimiento. ¿Y nuestro arrepentimiento es igual de rápido, hermanos? ¿O queremos siempre justificar la flojera espiritual? Queremos espiritualizar la apatía, la flojera, cuando decimos siempre con la frase tan trillada que espero que ya la eliminen, hermanos, porque ese es vocabulario de un cristiano tibio. Es que no era mi tiempo, pastor. Es que aún no era el tiempo. Y decimos, es que los tiempos del Señor son perfectos. Y dice Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, dice el Señor. Así que, ¿tú qué sabes de los tiempos del Señor? Si el Señor te dice, el 23 de enero hay una reunión de pastores, ese es el tiempo de Dios. Si el 5 de febrero vamos a celebrar nuestro aniversario y va a venir un pastor de Canadá, tiene que ser tu prioridad. No tener que estar ahí justificando, es que como yo tenía planes, pues rómpelos. Pero es el problema. Ay, ¿cómo cree, pastor? Bueno, pues entonces no vengas a decir que no llegas a Jesús. Y así, ¿no? Un montón de cosas. Pero si tenemos esos pensamientos, nuestro arrepentimiento va a ser igual de rápido, porque es allí donde está la victoria. No podemos, hermanos, justificar o poner como inocencia
los que tardan en obedecer. Porque siempre estamos justificando el tiempo que no tenemos, como si el pastor no tuviera el mismo día de 24 horas, ¿no? Todos tenemos un día de 24 horas, todos tenemos el mismo tiempo. ¿Por qué unos sí y unos no hacen las cosas? Simple y sencillo, no lo quieres hacer. Así que vemos, hermanos, que dice: saliendo afuera, Pedro pensaba y lloró. Y se acuerdan, hermanos, que el domingo anterior vimos que mientras eso pasaba, se cruzaron las miradas del Señor Jesús y Pedro. Y ya vimos lo que significa eso. Así que aquí estamos viendo, hermanos, Jesús sabe nuestra debilidad, conoce todo de nosotros, sabe cada una de las veces que le hemos negado, que le estamos negando y que le vamos a negar. Y su mirada siempre está puesta en nuestros ojos. ¿Para qué, hermanos? Para que te acuerdes y pienses en lo que estás haciendo. Y si te llegan las lágrimas, ¿qué importa? Esa es la victoria, hermanos. Porque eso fue precisamente por esa rapidez Pedro encontró la victoria. Obviamente llevó un proceso de duelo, un proceso de asimilación, un proceso de dolor. Como ya vimos desde el primer domingo, lloraba amargamente. Y eso quiere decir, hermanos, que le dolía hasta el alma. No es un dolor superficial, no es algo que se pueda comparar con algún dolor que por nosotros tenemos aquí por cosas triviales. Así como cuando se te pierde la cartera y que lloras. Pero eso no se compara, porque sabes que eso se puede reponer, ¿verdad? Y lo que le hizo a Jesús se puede reponer. Así que podemos aprender, porque puede ser restaurada tu vida si haces lo que Pedro hizo: arrepentirse rápido, porque mientras más tiempo des, nos dice Pablo a los Efesios, quien le da lugar al diablo. Si le damos lugar al diablo, el diablo va a poder maquinar y poner pensamientos en tu cabeza. ¿De qué te puedes esperar? ¿De qué no pasa nada? ¿De qué mañana lo hago? ¿De qué hay? Pues luego, porque ahorita ya tengo trabajo y cosas así. Ahí estamos, hermanos. No debe de caber duda en nosotros, hermanos, que cada una de las lágrimas de Pedro era la evidencia de un arrepentimiento genuino y real, pero porque fue rápido. Debemos tomar esto en consideración, sobre todo en nuestra época, como la nuestra, que las personas, hermanos, cuando dicen arrepentirse, apenas entienden la seriedad del pecado. No sienten ni dolor, ni pena, ni vergüenza por ellos, y muchas veces lloran, pero si no dejan de cometer el mismo pecado, no cambian de vida, la evidencia de sus lágrimas son de un falso arrepentimiento, como las de Judas. Porque tenemos dos personajes también. Porque si vemos, hermano, la historia, Judas también lloró, pero no lloró igual que Pedro. Para que entendamos, hermanos, Pedro lloró amargamente y cambió de vida. Judas lloró amargamente y se suicidó, lo cual no había arrepentimiento. ¿Qué entendemos por eso? El cristiano llora, se arrepiente, cambia de vida, deja de hacer el pecado. El cristiano llora por un pecado, por un vicio, pero lo vuelve a cometer. Hipócrita, falso. No tiene nada que ver con lo que hizo Pedro, porque el destino de uno y de otro fue muy diferente. Pedro, hermanos, logró evidenciar su victoria a través del arrepentimiento, y eso es donde los quiero llevar esta mañana, hermanos. La victoria tiene evidencias, el arrepentimiento tiene evidencias, y son evidencias visibles, porque hay falsos arrepentimientos y genuinos arrepentimientos. Hay lágrimas falsas y lágrimas genuinas, y depende de cómo surjan de nuestro corazón podemos identificar fácilmente
si nuestras lágrimas son falsas o son genuinas. Y eso, hermanos, Pedro me lo va a enseñar. Así que pongan atención, hermanos, síganme con cuidado, por favor. En el caso de Pedro, junto con el dolor que le producía su pecado, había también un profundo sentido de vergüenza que era necesario encauzar debidamente. Lucas, hermanos, nos dice que inmediatamente después de que se dio cuenta, y así lo dice, inmediatamente, de la gravedad de lo que acaba de hacer, buscó un lugar aparte para esconderse de la vergüenza que sentía por aquella amistad que había traicionado a Jesús. Ahora, el ausentarse de la iglesia no quiere decir que estés buscando ese lugar, porque el lugar donde más te debes de esconder es en la presencia de Cristo, no fuera de Él. Porque muchos cristianos, hermanos, se equivocan, cometen pecados, cometen muchos errores graves, ponen en situaciones complicadas a la misma familia. ¿Y dónde se esconden? En el mundo. Se van allá afuera a refugiarse con los enemigos de Dios. Y en los mejores casos se quedan en casita, ¿verdad? Solitos a pasar su vergüenza. Pero no, hermanos, eso no funciona. Donde funciona es aquí. Pastor, a la vista de todos, no, hermano, a la vista de Dios. Te puedes esconder de los hombres. Los hombres no saben en qué andas metido. Dios sí. Y Él quiere que vengas a esconderte en la vida de Cristo. Muchos cristianos, hermanos, conocemos bien esta experiencia, ¿verdad? Porque cuando pecamos, sí se apodera de nosotros un sentimiento de culpa, de vergüenza, como la que tenía Pedro. Pero es entonces, hermanos, cuando tenemos la tentación, y te lo digo así, hermano, literalmente es una tentación, escondernos de Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? Si Él es omnipresente. Y desde el principio vemos, hermanos, que lo quiso hacer Adán y Eva. Cuando cometieron el pecado en el jardín del Edén, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Se escondieron. ¿Se puede esconder de Dios? No se puede, hermanos, de ninguna manera. Dios siempre sabe lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, incluso ahorita, lo que estás pensando en estos precisos momentos. Él ya lo sabe. Y también lo que vas a pensar al rato de esto que te acabo de decir. Y de todas las justificaciones que vas a querer hacerte saliendo de este lugar. Él ya lo sabe. Él ya lo conoce. A Él no le podemos engañar en lo absoluto. Así que en este tiempo, hermanos, pensemos en qué hemos estado negando al Señor Jesucristo. Y esta mañana, hermanos, Dios los está mirando a los ojos. Y no soy yo, ¿verdad? Dios te está mirando a los ojos y te está haciendo recordar todo lo que ya te había perdido antes y que hoy estás sufriendo por no haberle hecho caso, por no haberle escuchado. Eso, hermanos, y te lo está dando porque te ama, te lo está diciendo porque quiere lo mejor de ti, quiere que tengas victoria, no quiere que sigas perdiendo batallas. ¿Cómo fue la victoria de Pedro? Evidenciada. Vamos a ver tres cositas rápidamente, porque hay evidencia. Hay evidencia de que tenemos victoria, de que nuestro arrepentimiento fue rápido. Hay evidencia. Y al haber evidencia, la evidencia, hermanos, es que estamos restaurando nuestra vida. La palabra restaurar literalmente quiere decir dejar una cosa como nueva. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, la historia donde Jesús entra a la sinagoga y había un hombre con la mano seca? Y le prohibieron sanar. Y les dijo, para que vean que el Señor tiene potestad de sanar aún en el día de reposo, le dijo, a ver, muestra tu mano. Y como tenía una mano seca, y le mostró la otra sana. ¿Y qué le dijo? Y al instante se la restauró, es decir, se la dejó como nueva. Puede restaurar tu vida, hermano. El Señor Jesucristo, si hoy te cruzas con su mirada en esta mañana, con su palabra, y le escuchas lo que te está diciendo hoy el Señor Jesús. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, si tú tienes un problema en tu vida, en tu trabajo, con tus hijos, qué sé yo, tú sabes cómo vienes aquí. Él te puede restaurar hoy, pero tienes que escucharlo, aunque te duela.
tienes que escucharle. Vamos a ver, hermanos, aunque el perdón ocurre en el mismo momento en que nos dirigimos al Señor en oración, con verdadero arrepentimiento y fe, y le pedimos perdón, el perdón viene inmediato, pero la restauración es un proceso que puede llevar más tiempo, porque tiene que mostrar evidencias. Además, el Señor siempre toma las medidas necesarias para librarnos en lo sucesivo de las cosas similares que nos van a acontecer. Así que, hermanos, una evidencia es la restauración de Pedro. Fue el primer paso hacia la victoria. No hay victoria todavía. Pedro se estaba restaurando, pero aún no hay victoria. Pero la restauración es el primer paso. Así que el primer paso para llevar a cabo esta restauración, amados hermanos, es reconocer que el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Quién más nos conoce que el que nos creó en el vientre de nuestra madre? Como lo dice el Salmo. Y a veces, hermano, creemos que nosotros nos conocemos más. Esto Pedro lo descubrió de una forma dolorosa, hermano. Y nos lo deja como lección para que nosotros no lo tengamos igual. Cuando vio cumplido con toda exactitud lo que Jesús le había anunciado en cuanto a su negación, hermanos, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y si quería prevenir otras caídas en el futuro, tendría que apoyarse en la palabra del Señor y no en sus propias percepciones, algo que por supuesto todos tenemos que aprender. Romanos 1:28. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no nos convienen. ¿Qué más castigo quieres, hermano, en tener una mente reprobada? Ese es un castigo del Señor. Y una mente reprobada hace puras cosas que no te convienen a tu vida. Lo mismo, hermanos, que me pasó a Pedro. Y el cristiano de hoy todo lo quiere racionalizar, todo lo quiere razonar, todo lo quiere pasar por la lupa de la ciencia, de la lógica, de su intelecto personal. Cuando Pablo le dice a los corintios que tenían ese problema, esos de Corintios, hermanos, están muy influenciados por el humanismo, que hoy tanto, hermanos, está afectando lo espiritual. Y muchas iglesias están siendo contaminadas con el humanismo que viene de los griegos, el conocimiento, los grandes intelectos, los grandes pensadores. Es lo que está atacando hoy a los cristianos. A veces buscan citas, hermanos, de Platón o de Sócrates o de etcétera, esos pensadores, en lugar de los que dicen la Biblia, y los tienen por sus vidas y tratan de utilizarlos para algo espiritual, hermanos. Es imposible. Pablo le dice a los corintios, sabiendo la influencia que tenían los griegos sobre ellos, que para el hombre natural es imposible entender las sagradas escrituras. El hombre natural es el inconverso. Y es por eso que el inconverso, cuando va a la Biblia, no entiende ni jota de lo que está escrito. Lamentablemente el cristiano también está así. Y por eso Pedro advierte en su epístola, por eso muchos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Qué significa esto, hermanos? La flojera de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de creer, y disculpen la palabra, de comerte todo lo que te enseñan algunas personas. Todo lo tienes que pasar a la luz de las escrituras, no a la luz de tu intelecto. Porque la Biblia, hermano, no se trata de ti, se trata del Señor Jesús. Y esto, hermanos, es el primer paso para la victoria. Restauración tiene que verse la evidencia de que estamos, hermanos, recordando lo que el Señor Jesús nos ha dicho otras veces. Tal vez hoy no te gusta tu estado actual. Acuérdate de lo que el Señor Jesucristo te dijo. Piensa, medita, y si quieres llorar,
Qué bueno, porque eso quiere decir que te estás arrepintiendo porque te avergüenzas de tu vida anterior, de lo que hiciste que dañó a otras personas. Y si no ocurre esto, entonces tu arrepentimiento es falso. Porque y es un proceso, pero tienes que verse ya. Y no es, es que como el pastor dijo que era un proceso, pues tal vez en el 2027, ¿no? No, hermanos, ya, como Pedro, no hay tiempo que perder. De hecho, hermanos, eso sería la confianza en la palabra de que Jesús, lo que le ayudó también a salir de aquella crisis en la que se encontraba. El proceso, hermanos, puede ser doloroso, pero necesario. Y el Señor Jesús, hermanos, lo sabe. Y por eso le dijo: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, por tu fe, para que no falte. Y tú, una vez muerto, confirma a tus hermanos. Vean qué palabras, hermanos, porque si parafraseamos esta frase, está diciendo Pedro: Satanás me ha pedido para sacudirte, pero tú, una vez vuelto de tu caída, de haberme negado 3 veces, confirma tu fe y confirma a tus hermanos. No es difícil imaginar el impacto que esto tuvo que tener en la mente de Pedro, pero si confiaba en la palabra de Cristo, iba a ser librado de esa desesperación de la que sentía. Y podemos utilizar, hermanos, esta situación para cuanto a aquellas todas personas que se sientan atribuladas, que se sientan ansiosas, que se sientan desesperadas, que se sientan en la soledad. Aquí está el ejemplo, hermanos. Utilízalo. Aquí está la sabiduría. Así que no digamos, hermanos, que no tenemos con qué restaurarnos. Aquí está. Otro aspecto, hermanos, de la restauración es que tenía que considerar para evitar otras caídas era que el Señor le puso limitaciones que debemos respetar por nuestro propio bien. ¿Tú conoces tus limitaciones, hermano? Y si las conoces, ¿las respetas? Por lo que veo, hermano, pues no las conocen, ¿verdad? Pero yo les digo que sí las conoces. Sí sabes cuáles son tus limitaciones. El problema, hermanos, es que hay limitaciones que nos pone el Señor. Y hay limitaciones que me quiero poner yo. Son dos cosas muy diferentes. Así que tenemos que aprender lo uno de lo otro. Así que Jesús le había dicho, hermanos, a Cristo: a donde voy ahora, tú no puedes ir. ¿Y lo aceptó Pedro? No, hermanos. Si el Señor Jesucristo en una predicación te dice: estas son tus limitaciones, no puedes avanzar hasta que yo te diga, ¿lo vas a aceptar? Ese es el problema, ¿verdad? Porque no sabemos, no entendemos. Y esto es todo muy sencillo. Hermanos, va a haber un curso en la iglesia. Tales y tales personas. Ay, ¿y yo, pastor? ¿Estás listo para ese curso? ¿Hay fruto para soportar ese curso? ¿Cómo puedes querer avanzar si no puedes con el primero? ¿Cómo puedes querer dar un paso si no te has movido de tu lugar? ¿Cómo puedes pretender correr si no sabes caminar? ¿Cómo esperas llegar a la meta si ni siquiera has salido del principio? No podemos, hermanos, adelantarnos. Hay un tiempo para todo. Y esos sí son los tiempos del Señor. Pero cuando te los dice, ¿estás listo para avanzar? Porque hay personas, hermanos, que por circunstancias accedieron a ese curso. Ahora les digo, ¿lo estás aprovechando? ¿Lo estás poniendo en práctica? Si no, hiciste perder el tiempo. Y espero que te estés avergonzando. Porque precisamente ese es el propósito. Llevarte al arrepentimiento. Porque tal vez se perdió algo más de lo que aún no eras capaz de llevar.
y por ende niegas a Jesús. Ya a estas alturas, hermano, ya alguien tendría que estar tomando mi lugar, enseñando aquí. Pero, ¿cómo? Así que hay veces, hermano, que se tienen que poner límites. Y Jesús dice: a donde voy ahora tú no me puedes seguir. Algo que el apóstol no estuvo dispuesto a aceptar, y por eso le contestó: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Hay que aprender, hermanos, estas limitaciones que nos pone el Señor Jesús y las que me pongo yo. Si el Señor Jesucristo te abre puerta, te está esperando, pero para que avances, para que camines y sea útil lo que te dio. Y si no lo estás aplicando, no lo estás aprovechando en beneficio tuyo y en los demás, hermano, arrepiéntete y empieza tu restauración. Debemos de admitir que tenemos limitaciones por nuestra propia naturaleza, yo lo sé. Algo que Pedro no parecía entender. Y esto nos impide hacer todo lo que quisiéramos. Por esto, hermanos, en la vida cristiana no es sabio aspirar a hacer lo mismo que otros hacen, sino que debemos seguir el camino que nos está trazando el Señor para nosotros mismos de manera personal. Hay personas, hermanos, que quieren ver a su familiar en un puesto de liderazgo. ¿Está listo? ¿Puede con el paquete? No pueden, hermanos. No pueden avanzar, no puedes exigir que se ponga una persona en el liderazgo cuando no tienen la capacidad de dar el primer paso. Ni siquiera lo quieren dar. Y alguien nos quiere poner a fuerza. Y eso tenemos que aprender. Ahí sí, hermanos, hay limitaciones que pone el Señor. Las limitaciones que yo me pongo son las que yo, cuando tengo algo que ya el Señor me dio, no quiero avanzar, no quiero seguir, no los estoy aplicando, no los estoy utilizando para la obra y la gloria de Dios. Solamente los hice, lo tuve, lo acepté para inflar mi conocimiento. Pero el conocimiento envanece, hermanos. Solo el amor edifica. Y eso es algo que tenemos que comprender. ¿Duele? Espero que te esté doliendo, porque es necesario. Y espero que cambies, hermano, y apruebes y dejes, hermano, de echar a perder esas bendiciones. De nada te sirven en tu cabeza si no se están poniendo en práctica. Acuérdense, hermanos, que por eso el Señor dio dones espirituales. Para eso los dio, para la edificación de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Donde dice que cada uno, según el don que le fue dado, lo utilice para la edificación de sus hermanos. ¿Tienes dones, hermano? ¿Los conoces? Ahora, ¿los estás administrando? ¿Los estás usando para el beneficio de tus hermanos, de la iglesia de esta hora? ¿O solamente estás sumido en tu vida, en tu sentimentalismo, en tu economía, y de ahí no vas a pasar jamás? Justificando tu falta de esfuerzo en la obra, porque tienen muchos problemas. Se entiende, hermano, se entiende, pero el Señor por eso te dice: acuérdate de lo que te dije. Si te hubieras acordado, no estarías en la posición que te encuentras ahora. Y eso es algo, hermanos, que está sucediendo más de lo que quisieras con nosotros mismos. Y finalmente, hermanos, era muy importante que Pedro dejara que el Señor le restaurara. Como ya hemos dicho, él había aprendido muchas cosas, pero ahora era necesario que fuera restaurado al servicio y la confianza entre sus compañeros del apostolado. Y una vez más, hermanos, fue el Señor quien tomó la iniciativa para ello. Fíjense, hermanos, hasta dónde es el Señor bueno. Él te quiere restaurar y Él toma la iniciativa. Él empieza, hermano. No fue fácil, porque como todos los cristianos hemos experimentado muchas veces, cuando pecamos nos sentimos abrumados por la culpa, sucios por el pecado, como evidencia de que sí nos arrepentimos, y llegamos a pensar que nuestras acciones han sido tan malas que Dios no puede perdonarnos. Así que ya nunca podremos hacer nada para Él. Pero por supuesto, hermanos,
el Señor ve las cosas de otra manera. Solo que cuando la persona ha pecado, se siente conforme con lo que ha hecho. Y cuando no es posible una auténtica restauración, es cuando no dejamos que Jesús sea quien me restaure. ¿Por qué? Porque siempre me va a señalar el pecado. Porque Jesús me va a mirar a los ojos y me voy a avergonzar. Porque Jesús me va a decir esto, me va a decir lo otro. Por eso no quiero ser restaurado. Porque va a doler. Y no queremos que nos duela. No queremos que nos lastimen. Es más, no queremos que nos pongan en evidencia. Una de las cosas, hermanos, que tenemos los pastores más difíciles de hacer, porque es muy doloroso y muy vergonzoso, es señalar el pecado a alguien delante de todos. Y eso el Señor lo permite en casos muy específicos. Y está escrito en las cartas pastorales, ¿no? Cuando nos damos cuenta, le llamamos la atención a una persona, lo hacemos en privado. Cuando ya no hace caso, llamamos a los otros testigos, ¿se acuerdan? Discipulado bíblico. Si no lo estás tomando, hermanos, ¿cómo quieres ser líder? Sin el discipulado bíblico tienes, jamás no vas a poder pasar. Tercero, dice que lo digamos a la iglesia. ¿No es así? Y si insiste, tenlo por gentil y pública. O sea, hermanos, es doloroso, pero es algo que los pastores tenemos que hacer a veces para poder corregir a una persona. Pero lamentablemente en este proceso de restauración, la persona no quiere enfrentar eso. No quiere enfrentar el doloroso proceso de la restauración. Si tú te fracturas, hermano, cuando te van a acomodar el hueso, pues precisamente no te van a hacer cosquillas, ¿verdad? Sino que te va a doler, y mucho. ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? Pues de que quede útil otra vez, ¿verdad? Que sea restaurado. Hermanos, ¿qué te hace pensar que en lo espiritual no es el mismo proceso? ¿No acaso Pedro no fue el mismo que dijo en Hechos? Es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y el cristiano, hermano, no quiere pasar por una. No quiere sufrir nada. No quiere pasar nada. Y es ahí donde está el problema. Entonces, hermano, no hay restauración. Y llegamos, hermanos, al final, donde ustedes me hicieron la lectura principal y acompañaron. Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Vean lo que dice el apóstol Pedro, Juan 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Muchos dirán: ¿y eso qué, pastor? O sea, ¿qué significa todo eso? Y hermano, pues es aquí donde está la situación, ¿no? Precisamente. Recordemos que al comienzo del ministerio de Jesús, Pedro había abandonado sus redes y había seguido a Jesús. Amén. Pero ahora se sentía completamente hundido, fracasado y frustrado, avergonzado, y pensaba que ya no era digno de servirle. Así que decidió volver a su antigua profesión de pescador, como muchos cristianos. Pecan, ofenden al Señor, y en lugar de esperar a ser restaurados, ¿qué hacen? Regresan a su vida antigua, al mundo, a hacer lo que solían hacer antes. Y ahora sí ya entendemos que sí tiene sentido las palabras. Precisamente ese es el problema. En ese contexto, cuando Jesús salió a su encuentro, notemos que al empezar preparó fuego y ahí lo esperó. Donde vemos, hermanos, que dice que cuando vieron había brasas y un pez. Qué curioso, hermanos, que había sido alrededor de un fuego, de unas brasas, en el patio del sumo sacerdote, donde Pedro había comenzado a negar al Señor Jesús. Y ahora, precisamente, en otro fuego, donde ahora se iba a producir la restauración de Pedro. ¿Creen que es casualidad? Es la perfección de las Escrituras. Y hasta que tú no entiendas, hermano, esta perfección, vas a poder comprender todo lo que está escrito en la Biblia.
Cuando veas la similitud con otra historia, donde en una parte vemos la tremenda derrota de Pedro y en otra parte, con las mismas circunstancias y hasta los mismos objetos, vemos, hermano, cómo ahora comienza la victoria de Pedro, la restauración de Pedro. Qué interesante. No habían ido a pescar nada. Eran expertos, ¿no es así? Eran pescadores, no pudieron pescar. Es lo que hace el cristiano hoy en día. Quiere ganar almas para el Señor Jesús, pero en sus fuerzas nunca van a pescar nada. Mientras que Jesús los esperaba con un pez. Vengan, coman. Nosotros, hermanos, muchas veces huimos del Señor evitando su presencia. Él viene a nuestro encuentro y con facilidad nos lleva al mismo punto donde comenzaron nuestros fracasos. Todos hemos pasado por circunstancias que nos recuerdan aquello que hemos hecho mal y que tal vez todavía tenemos pendiente por corregir. Tuvo que ser muy doloroso y es necesario que duela, porque Dios le estaba obligando a enfrentarse con su pecado. Y ahora es el caso de Pedro, estaba ocurriendo lo mismo. Pero ahí no se acabó todo, sino una vez que Jesús y los apóstoles habían comido en torno a ese fuego, le preguntó Pedro delante de todos ahora: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3. Ahora, ¿cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro? 3. ¿Creen que es casualidad? ¿O que no hay algún propósito del Señor Jesucristo en ello? Por supuesto que lo hay. Porque ahora, hermanos, de todo lo que se jactaba Pedro delante de los apóstoles: no, Señor, si ellos no quieren, yo voy. Como muchos cristianos hoy en día, sin considerar lo que conlleva eso. Y ahora, hermanos, delante de todos los pastores del Señor Jesucristo, lo pone y le vuelve a decir: a ver, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y en 3 ocasiones. Así que Pedro tuvo que asociar esas 3 preguntas con las veces en el mismo número que Pedro le había negado. Y tal vez pudiéramos pensar que pudo haber sido una humillación desproporcionada y que si Pedro ya había llorado por su pecado, pues ahora resultaba innecesario añadir más dolor y vergüenza al pobre discípulo de Pedro, ¿verdad? Y además, hacerlo delante de todos, como que era un exceso del maestro, ¿verdad? En tal caso, hermanos, lo pudo haber hecho en privado, ¿no? Lo que él mismo les enseñó cuando andaba con ellos. Pero si Jesús así lo hizo, hermanos, es porque era necesario y conveniente. Porque de esa manera, hermanos, también la Biblia dice a los pastores que si alguna persona causa división en la iglesia, después de una y otra amonestación, pararlo y señalarlo delante de toda la congregación. ¿Para qué? Para que todos teman y sepan que el pecado no se queda sin castigo y que el pecado trae mucha vergüenza y mucho dolor a la vida. Así mismo, hermanos, es por eso que lo hizo con Pedro. Ahora Pedro, ¿qué tenía que contestar? ¿Volvería a alardear de su fidelidad? ¿De que nunca le iba a negar? ¿De su pretendida superioridad de los demás discípulos? Muchos cristianos hoy hacen eso. Muchos llegan: no, yo tengo mucho tiempo, yo sé esto, yo sé lo otro, y pretenden una superioridad de los demás hermanos de la iglesia. A veces hasta se atreven, hermanos, a criticar el liderazgo. No es lo mismo, hermanos, ver los toros desde la barrera que estar ahí, ¿no? Mucho cuidado, hermanos, con caer en esas jactancias, porque es la posición que llevó a Pedro a negar. No sabes más, hermanos, que los demás. Y si lo sabes, tienes que ser humilde, pero tienes que saber cómo se aplica, porque es ahí donde falla, ¿no? Como ya les quedó claro a muchos, el famoso Filipenses 4:13. ¿Ya lo saben aplicar? ¿O creen que se aplica para todo caso? Ya lo saben, hermanos, así que hay que aprender. Ahora, pues Pedro, hermanos, estamos viendo, ya restaurado,
ya otra vez con el Señor, y Pedro, estamos viendo el camino a su restauración, porque en las preguntas le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Sabes que te amo? Bueno, ¿qué le dijo? En el versículo 15: apacienta las ovejas. Le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y ya cuando Pedro otra vez se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que sí te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro había vuelto a tomar el liderazgo que ya tenía, pero solamente quería probarlo por última vez, a ver si es cierto. Si realmente amamos al Señor Jesús, tenemos que hacer lo que nos mandó hacer: apacentar los corderos, pastorear las ovejas, apacentarlas, cuidarlas, supervisarlas, ayudarlas. Pudiéramos tomar esto como es una enseñanza solo para pastores, no, hermano. En este lugar, como papá, como mamá, es tu posición, y las ovejas son tus hijos. ¿Estás cuidando a tus corderos? ¿Les está dando ejemplo? ¿Qué les puse en la semana? De los niños pequeños: tráelos a la iglesia, aunque estés cansado, aunque tengas que estar de aquí para allá balanceándote con él. ¿Por qué? Porque es el único ejemplo de que tu prioridad es Jesús. Pero si tú como mamá prefieres estar allá en casa, comodita, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? Que tu prioridad no es Jesús. No les interesa. Y si el papá, es sobre quien cae toda la responsabilidad del matrimonio, es el primero en fracasar y no querer venir a la iglesia, ¿qué les está enseñando a sus hijos? Que Dios no es importante, que no importa lo que hagas, siempre te puedes justificar, que no importa que falles, que no importa nada. Y eso es lo que aprenden tus hijos, y fracasaste como padre. Porque hoy, ¿dónde están tus hijos? Están en el camino del Señor, pero puedes restaurar si haces caso a lo que el Señor Jesús te está diciendo. Si no vuelves a echar esta enseñanza en saco roto, porque muchos de ellos están ahí: sí, y el próximo domingo no van a estar. ¿Qué es el que haya señales eso? Arrepentimiento falso, una vida cristiana hipócrita, falsa. Y eso, hermanos, no nos sirve para lo que estamos viendo. No va a haber victoria jamás en tu vida. Así que aquí estamos viendo la evidencia. Pedro, hermanos, volvió a pastorear, volvió a ser el líder. ¿Dónde lo vemos? En el libro de los Hechos. Vemos toda la historia de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, gran parte de la narrativa, hay dos personajes principales: Pedro y Pablo. Pero Pedro, hermanos, toca un lugar preponderante en lo que es el liderazgo. Y vemos cómo nuevamente empezó a predicar el Evangelio. Y en su primer sermón ganó, hermanos, 3,000 almas. Tú, hermano, que estás siendo restaurado, que dices seguir al Señor Jesús, que lo amas, ¿cuántas almas has ganado para eso? Si ni a tu familia les quieres hablar del Evangelio, porque te da vergüenza, eso es negar al Señor. Porque sientes que tu vida no es digna del Evangelio, déjate restaurar. Pero escucha al Señor Jesús. No te vuelvas a jactar, porque vas a ir de fracaso en fracaso nuevamente. Y tus lágrimas no van a ser suficientes, ¿no? Así que tenemos que aprender tanto de Pedro. Y luego vemos, hermanos, Pedro en su segundo sermón gana 5,000 almas. ¿Cuántas llevas? Hermano, ni siquiera invitas a otra persona a la iglesia. Tu vida no está siendo restaurada. No tienes victoria, hermano. Estás siendo consumido por la vergüenza, la apatía y la negación a Jesús.
Él te está viendo a los ojos, hermano, y te está diciendo: acuérdate cuántas veces te he advertido, cuántas veces te he levantado, cuántas veces te he sacado, cuántas veces te he librado de tal accidente, estas cosas. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás en el camino correcto? ¿Estás siguiendo? ¿Me amas acaso? Porque somos Pedro, ¿se acuerdan? Seas hombre o mujer, estamos en la posición de Pedro. ¿Me amas? Haz lo que tienes que hacer. Eso es evidencia de que me arrepentí y de que estoy tomando el camino a la victoria. ¿Qué cosas, hermanos? O sea, de verdad que mientras más leo la Biblia, he leído un montón de veces este evangelio y no me voy percatando de eso. Después de 13 años de estudiar la Biblia, apenas después de 13 años me doy cuenta de lo que está escrito para mí como pastor. Porque yo digo amar al Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Pastorear a sus ovejas. Eso es evidencia, hermanos, de que estoy en victoria, o que voy a la victoria. Tenemos que buscar y aprender de esto, hermanos, porque es la asombrosa transformación que solamente es capaz de darnos el Señor Jesús cuando le entregamos nuestra vida a Él, para que la restaure, para que nos dé nuevos bríos, nos dé nuevos ánimos. Y esta historia, hermanos, que pareciera ser que solamente me ha traído acusaciones, vergüenzas: pastor, ya cállese. Yo creo que muchos ya están diciendo: ya, pastor, ya párale, porque hasta parece que está describiendo mi vida. No, hermano, es Dios el que te está hablando. Y nuevamente te digo, Dios en esta tarde, en esta mañana, te está mirando a los ojos. Acuérdate. Y el día de mañana, hermanos, acuérdate de esta predicación. Y la próxima semana, acuérdate de esta predicación. Y así, hermano, acuérdense. Qué interesante, hermanos, que el mismo Pedro escribe en su primera epístola, que la fe, más preciosa que el oro, debe de ser probada con fuego. ¿Dónde estaba Pedro calentándose? En el fuego. ¿Dónde empezó la restauración de Pedro? En el fuego. Por eso Pedro con autoridad escribe: nuestra fe debe de ser probada con fuego. Con fuego. Y el fuego, hermanos, quema, huele, lastima, pero es necesario para purificar. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Es como se le sacan las impurezas, ¿verdad? Así que nuestra vida, hermanos, debe de ser purificada con fuego. Nos tiene que doler, si no, no va a servir. Pedro lo sabía muy bien, por eso escribió eso. Pero eso, hermanos, es algo que debe de suceder para comprobar si nuestra fe es auténtica. Y una fe auténtica en las iglesias que da fruto para Dios. Por eso es tan importante, hermanos, el fruto. Que demos fruto. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos oportunidad de proclamar el Evangelio y no lo hacemos? Nada más, hermanos, estamos pensando en lo nuestro y lo demás malo. Porque estamos justificando, estamos retardando lo que nos han mandado a hacer. Recuerden, hermanos, la fe de Pedro había sido puesta a prueba en aquel fuego encendido del patio del sumo sacerdote. Y como era auténtica, a pesar de su fracaso inicial, por medio de la intervención de Cristo como sumo sacerdote, porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote, finalmente, hermanos, el ministerio de Pedro fue potenciado, fue llegado a alturas inimaginables. Se cumplió lo que le dijo desde el principio: Pedro, yo te haré pescador de hombres. ¿No es así? ¿Y qué hizo en su primera pesca? 3,000 almas. ¿Se cumplió o no se cumplió? También a ti te lo dice, hermano. Vengan a mí. Les tengo un nuevo propósito. Escúchalo, hermano. El Señor te tiene un propósito. No huyas de Él. No
No te escondas de Él porque no vas a poder. De todas maneras, Él te va a llegar hasta donde estés. Y por mucho que lo quieras evitar, de todas maneras, hermano, te va a suceder lo mismo que a Pedro y lo mismo que a Pablo. Y le vas a estar sirviendo como Él lo estableció desde el principio. Tú eres el que lo vas a hacer fácil o difícil. Tú eres el que lo vas a hacer si va a ser doloroso o no doloroso. Somos los que decidimos, hermanos. Todas las veces que lo quieras negar, te va a doler cada vez más. Todas las veces que lo quieras proclamar, te va a llenar de gozo, te va a dar victoria. Así que, hermanos, esto es tan importante porque voy a resumir todo lo que enseñé en 3 domingos en estas frases. La evidencia de que tenemos un arrepentimiento genuino, como el de Pedro, es que aunque le hemos negado muchas veces, ahora confesamos su nombre. Confiesa su nombre, predicamos su evangelio. Eso es evidencia. Si no lo haces, aún no te has arrepentido. Porque eso es la evidencia de mi arrepentimiento genuino, que predico el evangelio. Y que no le voy a volver a negar. Y el hacerlo, hermanos, es evidencia de arrepentimiento, evidencia de fe genuina, evidencia de ser salvos, evidencia de ser hijos de Dios. Y esto nos debe de recordar todas las veces que el Señor Jesucristo nos ha dicho esto. Frutos de labios que confiesan mi nombre. Confiésame delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Niégame delante de los hombres, y yo también te negaré delante de Dios y de los ángeles. Tú decides si lo quieres por la vía dolorosa o por la vía de la gracia. Eso es tu decisión. Cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Te alabamos, Padre.